Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Y seguimos en salud, dinero y amor, y en esta época en donde están resurgiendo varias enfermedades que prácticamente ya estaban casi erradicadas. ¿Qué tan importante es la vacunación a cualquier edad? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea la doctora Gloria Huerta. Ella es infectóloga, pediatra y gerente médico de vacunas de GSK. Muy buenas noches, doctora, qué gusto saludarla. Igualmente, buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, y platíquenos por qué es tan importante la vacunación en este momento y en qué edades hay que vacunarnos. Bueno, la vacunación es la medida de prevención más efectiva de la historia, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener conscientemente de que todas las edades, en cualquier momento de la vida, tenemos alguna indicación de vacunación. Existe el mito de que la vacunación es pediátrica, pero realmente desde que inició la vacunación es para todas las etapas de la vida. Hay vacunas para embarazadas, para adultos jóvenes, adultos mayores, personas que trabajan con ciertos riesgos, etcétera. Y justo en este momento, la disminución de coberturas de enfermedades para evitar enfermedades como sarampión y tosferina, pues generan estas alertas y estos brotes, ¿no? Entonces, para cerrar este comentario, la vacunación es en cualquier momento de la vida tenemos alguna indicación y es la medida preventiva más eficaz a lo largo de la historia. Doctora, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Muchas personas están haciendo a un lado la vacunación porque tienen efectos secundarios complicados. ¿A qué se debe? Glaxon es una de las farmacéuticas que invierte más en investigación y desarrollo. ¿Esto se debe a algo en especial? ¿Hay cambios en la vacunación? Bueno, la verdad es que lo que se tiene que hacer es justo lo que estamos haciendo en este momento, informar a la población, informar a las personas que esto es una medida que es para todos, que todos en algún momento tenemos que vacunarnos para algo, que no es una medida exclusivamente pediátrica y que todas las vacunas que están en este momento a disposición de cualquier persona debe de considerarse que tiene un perfil de seguridad aceptable. ¿Qué significa esto? Que previene mucho más de los riesgos que pudiera tener de efectos adversos. Definitivamente, una vacuna puede tener efectos adversos de dolor local, inflamación, etcétera, que son los más frecuentes, y son muy, muy pocos frecuentes los eventos adversos que pudieran tener alguna gravedad mayor. Pero independientemente de eso, todos los riesgos que sean asociados a estas aplicaciones están muy por debajo de los beneficios que tiene la vacunación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justo tratar de que la gente se empodere de su salud, le pregunte a sus médicos cuáles son las vacunas que necesita y se entienda que es una medida preventiva, porque cada vez estamos envejeciendo más y mientras más envejecemos, más susceptibles volvemos a ser a infecciones que son de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Y esto es un creciente en el mundo. La población está envejeciendo y volvemos a tener riesgos importantes que para envejecer mejor necesitamos vacunarnos para tener una vejez saludable. Doctora, y esto completamente de acuerdo, están avanzando muy desafortunadamente las corrientes antivacunas, pero también en el caso de México, el sexenio pasado había poco presupuesto para la vacunación en ciertos padecimientos y para ciertos sectores, y también pues estaba el otro tema de que sí están en el sector privado, pero en muchos hospitales, sobre todo las vacunas del papiloma o muchas otras son muy caras, poco accesibles. ¿Qué se debe y qué se puede hacer ante esto? Bueno, más que disminución en los presupuestos, que pudo haber sido un factor, una cosa importante fue la pandemia. Esto de mientras estábamos en pandemia y no fuimos a tener nuestras vacunaciones al día, principalmente las infantiles, es en este momento la razón de por qué las coberturas mundialmente están por debajo de lo que se espera. Y entonces los brotes no solamente los tenemos en México, sino en varias partes del mundo. Entonces tenemos que lograr estas coberturas de vacunación de las enfermedades que ya previamente estaban eliminadas para volver a controlar principalmente sarampión y tosferina, que son las más contagiosas. Y por otro lado, definitivamente pueden ser productos que en este momento todavía no estén en un acceso de salud, en cualquier servicio de salud, pero en este momento es una inversión. Todas las vacunas que no se encuentran en este momento en cartilla son una inversión en salud. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando con las autoridades para que esto sea una realidad y estén todas las vacunas disponibles para toda la población y tener un acceso adecuado para todos, pero mientras tanto,
es una inversión, ¿no? Como por ejemplo el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que mientras más envejecemos, más probabilidades tenemos de padecerlo, y eso significa que puede impactar fuertemente mi calidad de vida, incrementar mis gastos en salud, porque además padecer herpes zóster va a complicar la diabetes con la que vivo, la hipertensión con la que vivo, etcétera, porque mientras más envejecemos, más comorbilidades tenemos, y que se agreguen estas enfermedades, pues incrementan mis gastos, ¿no? Entonces, ver a la vacunación como una inversión, como un empoderamiento de la salud, es importante para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Doctora, nos hacen una pregunta a nuestros amigos radioescuchas, y es que si hay alguna vacuna que tuvieron que ponerse de niños, no se la pusieron, ¿es recomendable ponérsela ya de adultos o no, ya no tiene ningún efecto? Siempre va a ser mejor de más que de menos. Hay 16 enfermedades que se previenen en los adultos mediante la vacunación. Por ejemplo, si yo no he tenido varicela, me aplico la vacuna de varicela. Si no he tenido hepatitis A, me aplico la vacuna de hepatitis A. Todas estas vacunas, aun cuando se tienen en el pensamiento que son pediátricas, si yo como adulto no he padecido esa enfermedad o no me he vacunado contra esa enfermedad, es importante tener esa protección. Entonces, sí, si yo no sé, por ejemplo, ahorita con el brote de sarampión, si me dio sarampión, todos los que tenemos 50 años para abajo, lo más probable es que no nos haya dado sarampión, porque la vacunación contra sarampión empezó en los 70, la segunda dosis en los 90, que hubo un brote en los 90, entonces a partir de ahí es poco probable que te haya dado sarampión. Entonces, si no sabes si estás vacunado, por favor, siempre es mejor de más que de menos. Aplicar una vacuna no va a tener ni mayores efectos adversos, ni van a tener ningún tipo de alteración inmunológica. Lo mismo contra tosferina. Los refuerzos contra tosferina son en la infancia. Entonces, si yo no tengo un refuerzo en la adolescencia o a lo largo de mi vida, en este momento de brote, todas las personas deberían de recibir un refuerzo contra tosferina. Y si no lo recuerdo, nuevamente, siempre es mejor de más que de menos. Doctora, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, lo recuerdo porque me pasó con mi hija, que no había disponibles y se la tuve que poner cuando tenía como 7 años, que ya estaba, el pediatra me dijo, híjole, ok, tráemela. Hay algunas vacunas que pueden tener fecha de caducidad en el humano. Y la otra, doctora, ¿cuántas veces debemos y es conveniente que no sea contraproducente vacunarnos, por ejemplo, con el COVID-19? Mucha gente pasaban 6 meses y tenía oportunidad de aplicárselas y otra vez, y en los 3-4 años se aplicó 5 veces, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos de hacer eso? Bueno, la primera pregunta con respecto a la vacuna de tuberculosis, es una vacuna que tiene características muy particulares y es una vacuna de bacterias vivas. Entonces, el problema que tenemos en México es que somos territorio de tuberculosis. Y si no la aplico muy tempranamente, tengo el riesgo de que ya me expuse a tuberculosis. Y entonces la reacción que puedo tener a esa vacuna puede ser un poco mayor de lo que tendría que ser si no me he expuesto, porque finalmente es una bacteria que va a hacer que mi sistema inmune se despierte. Y si ya la conocía, pues se va a despertar de más y a lo mejor la lesión que me va a provocar va a ser un poco más aparatosa, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer ciertos estudios antes de poner esa vacuna, pero es prácticamente la única vacuna que podría tener como tal una fecha de caducidad, que si llegan a los 20 años y no ha tenido exposición a tuberculosis y descartamos que ha tenido exposición a tuberculosis, es una vacuna que se puede poner, pero tenemos que hacer ciertas búsquedas previo. Después hay otras vacunas que son de virus vivos, pero son bien poquitas, son la triple viral, varicela y fiebre amarilla, que son las que tenemos en México. Estas tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga ningún dato de su sistema inmune comprometido o que ya tenga una edad muy avanzada y pudiera tener una inmunosenescencia, o sea, muy profunda, o sea, su sistema inmune ya poco capaz de responder, porque pueden generar la enfermedad por la vacuna, porque son de virus vivos. Todas las demás son inactivas o son de pedazos de las bacterias o los virus que no van a generar el riesgo de tener una infección provocada por la vacuna. Y como te decía, siempre va a ser mejor de más que de menos. Nuestro sistema inmune tiene una capacidad inmunológica inmensa. Nos exponemos a millones de antígenos todos los días con la alimentación, con el ambiente, con múltiples factores externos. Entonces, realmente todas las vacunas que nos podemos aplicar, ¿no? Estos grupos antivacunas que dicen que los niños reciben muchas cosas, la verdad es que no, reciben lo que toleran y mucho menos de lo que puede tolerar un sistema inmune tanto infantil como adulto. Y con COVID, por ejemplo, pues vamos a tener cepas diferentes que va a ser muy semejante a influenza. Va cambiando este virus de RNA que muta fácilmente y entonces tenemos que volverle a decir a mi sistema inmune cómo está cambiando para que
su capacidad de reacción sea más específica a lo nuevo que va existiendo, ¿no? Entonces, realmente va a ser una vacuna de temporada que nos vamos a estar aplicando con cierta temporalidad. Parece ser que con la misma temporalidad que influenza, hasta ahorita eso es lo que sabemos, pero no, o sea, realmente no tenemos este riesgo de porque me puse muchísimas vacunas, mi sistema inmune va a estar alterado o va a tener algún tipo de complicación mayor a que si solamente me puse 2 o 3 durante la pandemia. Eso es algo que es un mito. Doctora, ¿hay niños o adultos que se vacunaron con influenza en Estados Unidos y no tuvieron ninguna reacción? Llegaron a la Ciudad de México, se vacunaron aquí en México con la misma farmacéutica o la misma vacuna de la farmacéutica y sí tuvieron una reacción considerable. ¿A qué se debe? Mira, es exactamente la misma vacuna allá que acá. En este momento en México las vacunas de influenza, independientemente de quién sea el productor, son exactamente las mismas y no tienen esta capacidad de generar la enfermedad porque son pedazos de virus de influenza. Entonces, las reacciones que están alrededor de esta vacuna normalmente son secundarias a la exposición a la enfermedad. Te explico. Yo tengo, por ejemplo, muchas mamás que llegan, por favor vacúnenla porque acaba de haber un brote en el salón de mi hija. Yo la puedo vacunar, pero la vacuna hasta 14 días después empieza a tener su mayor efecto o su efecto adecuado. Todos esos 14 días está generando esta protección, pero si se expuso la persona el día previo, el periodo de incubación de ese virus es hasta de 24 horas, tan corto como de 24 horas. Entonces, esta asociación temporal de que me expuse, me vacuno para protegerme y me enfermo, tiene más que ver con aplicar la vacuna fuera del mejor momento para aplicarla, ¿no? El mejor momento para aplicar la vacuna es en cuanto sale, porque si yo la aplico cuando ya está muy activa la temporada de influenza, puede haber estas asociaciones temporales de exposición a la enfermedad y entonces esta asociación con efectos adversos que genera la vacuna a la enfermedad cuando es biológicamente improbable, más bien imposible, porque no tiene el virus siquiera. Doctora, estos 14 días para que haga efecto en nuestro organismo la vacuna, ¿es para todas, para sarampión, para tosferina o sí hay diferencias en lo que hace? Para todas. Ok, perfecto. A partir de 10, 14 días ya puedo decir que ya empezó la protección, ¿no? Pero en el ínter pues está generando los anticuerpos para iniciar esta protección. Amigos, a protegernos. Sabemos que la última palabra la tiene usted, pero mire, ahí tiene, son años de investigación de farmacéuticas serias como les Glaxon. Así que muchísimas gracias, doctora Gloria Huerta, pediatra, infectóloga y gerente médico de Glaxon. Muchas gracias por esta charla, esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Las voces que te mueven. ¿Y qué tan dañino es el uso de los vapeadores para la salud? A pesar de que ya se prohibieron en México, continúan circulando de manera ilegal y en el mercado negro, muchos de ellos de dudosa calidad. Pero ¿cuáles son las consecuencias para los jóvenes, sobre todo para aquellos que en etapas muy tempranas los empiezan a consumir? Porque además esto puede abrir la puerta a otras adicciones como las drogas y el alcohol. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Yari Erwin Paredes Rentería. Él es médico pediatra especialista en neurodesarrollo y presidente de la Fundación CRINDI. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches y un gusto estar con ustedes hablando de estos temas tan importantes para nuestras infancias y adolescencia. Al contrario, gracias a usted y platíquenos cuáles son los riesgos por el uso de los vapeadores. Claro que sí, miren, primero platicar que un artefacto electrónico que sale al mercado con esta marca de decir es inofensivo, pues realmente ya nos dimos cuenta que no es cierto, eso es falso y en realidad no trae ningún beneficio para dejar a este aparato electrónico como una alternativa a fumar tabaco, a fumar un cigarrillo. Entonces, es lo primero que debemos de saber, que no es una alternativa ni para dejar de fumar, ni es una alternativa más saludable que el cigarrillo. Incluso trae algunos otros químicos que un cigarro no contiene y ahorita vamos a platicar de ello. Y dentro de las cosas que ya tenemos desde la parte médica, número 1, la parte de que sí causan una adicción. Número 2, ahorita les platico de algunas sustancias que contiene que nos pueden alterar a nivel de desarrollo neurológico. Y número 3, que también ya está muy establecido el riesgo de enfermedades pulmonares. Son las 3 vías que vamos a estar platicando el día de hoy. Muy buenas noches, les saluda María Elena Vega. ¿Cuáles son las afectaciones que se tienen
al fumar este tipo de aparatos eléctricos? Claro que sí, María Elena. Mira, primero que nada, sí es una sustancia adictiva, es decir, a pesar de que es un aparato electrónico, sí contiene nicotina. O sea, es lo principal. No contiene niveles bajos a diferencia de un cigarrillo y como ustedes saben, la nicotina es una sustancia adictiva. Esa es la primera situación que tenemos. Número 2, como es un aparato electrónico que se tiene que quemar sustancias dentro de lo que trae, aparte de la nicotina y otras sustancias, contiene metales pesados que ya tenemos muy demostrado que a nivel del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes nos causa riesgos de mayor déficit de atención, de mayor ansiedad y mayor depresión. Y número 3, por supuesto, las alergias respiratorias, los padecimientos pulmonares son de los más frecuentes porque contienen, aparte del tabaco, endulzantes y colorantes. Entonces, pues son 3 grandes cosas que debemos de tener en cuenta. Doctor, mucha gente se preguntará de las personas que nos escuchan, pero ¿por qué están hablando de los vapeadores si ya se prohibieron? Si en unos cuantos meses, digamos, ya van a cerrar todas estas tiendas en donde venden vapeadores. Sin embargo, su venta y su circulación continúa en el mercado negro. Entonces, esto puede ser todavía más riesgoso, ¿no, doctor? Hay que tomar en cuenta un fenómeno social que los vapeadores, a pesar de que ya están legislados en México, de que están prohibidos, no solamente se consiguen en el mercado negro, no solamente es un aparato que pueden conseguir los chicos muy fácilmente, sino que también se ha convertido en redes sociales como un nivel de estatus entre los jóvenes. Fíjense el efecto que tiene. Se convirtió en un nivel de estatus y que es muy fácil para conseguir a nuestros adolescentes en cualquier lugar. Y fíjense, estaba viendo ahorita unos reels en TikTok que ya inclusive venden fundas para celulares con vapeador. O sea, fíjense hasta dónde llegamos y todos nos están pidiendo. O sea, es un símbolo de estatus que realmente pues ahorita debemos de considerar. ¿Qué hacer cuando también los papás, los adultos, están fumando para que los jóvenes no caigan en esta situación? Fíjate que acabas de tocar un punto súper importante y que es la base de la campaña que estamos llevando con el Consejo de la Comunicación. Esta campaña que se llama No Está Chido, que estamos llevando a nivel nacional, en donde le mandamos un mensaje a los padres de familia de decir, todo empieza con el ejemplo. Bien lo acabas de decir. Lo primero de todo es no hagas el ejemplo ante tus hijos. Es decir, no fumes y no uses los vapeadores. Eso sería lo más ideal. Pero les voy a platicar algo. De las cosas que como médicos que estamos en esta parte del cuidado del desarrollo de infantes y adolescentes, hemos notado que la mejor forma de evitar cualquier tipo de adicción, que en este caso el vapeador es una adicción, es mejorar la comunicación y la autoestima y el cuidado familiar de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿A qué voy con esto? Reforzar lazos familiares, aumentar la comunicación y aumentar la autoestima para que realmente nuestros chicos no caigan en este tipo de adicciones, incluyendo el vapeador. Doctor, hace unos momentos usted comentaba que son altamente adictivos. ¿Y cuáles son exactamente? Porque conocemos en el caso específico del cigarro todos los daños asociados con su consumo. Cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de ovarios, cáncer de estómago, todos los riesgos asociados. En el caso del vapeador se habla de que hay un daño a los pulmones. ¿Qué otros efectos nocivos y negativos para la salud puede causar el vapeador? Nos vamos a ir platicando desde los más ligeritos, que son cambios a nivel del sistema digestivo, es decir, empiezo con caries dental, empiezo a dañar el esmalte de nuestros dientes. Número 2, empiezo a tener cambios en la parte de la sensibilidad a olores y sabores, que serían de los más ligeros, vamos a llamarlo así. Número 2, los cambios a nivel de la piel. Seguramente ustedes han conocido personas que fuman mucho y la piel es reseca, la piel es deshidratada. Nos vamos también con cambios en el cabello, en las uñas, por supuesto, la parte de las afectaciones pulmonares y pues bueno, número 3, la parte de el riesgo de tumores en diferentes partes del cuerpo. ¿Eso también mujeres, lo generan los vapeadores, doctor? También. Sí, también es lo mismo, contienen la misma cantidad de nicotina, inclusive un poquito más, y como les digo, muy importante, los metales pesados de lo que nadie habla. Los metales pesados son los causantes de muchas afectaciones a nivel de la salud mental, ansiedad, depresión, que son de lo que más hemos visto en este desarrollo de adolescentes y también de adultos, nos lleva a mucha ansiedad y depresión.
Pero ¿en qué momento se tendría ya que estar recurriendo a un especialista para aquellas personas que fuman cualquier, ya sea aparato electrónico o no, y sabemos que ya se está haciendo una afectación y hay que recurrir a un especialista? Sí, María Elena, fíjate que es muy importante que si cualquier papá, mamá ya está viendo que su hijo tiene una adicción, que vamos a ponerlo muy sencillo, que ya no pueden vivir sin un vapeador, que los ves a toda hora o que los ves con los amigos de que están ahí con sus vapeadores. Es estos cambios físicos, sí tenemos que acudir con un médico porque los cambios a mediano y largo plazo pues ahí van a estar. Entonces podemos detectar a través de estudios de laboratorio, a través de radiografías, estos cambios desde el inicio para que nosotros podamos intervenir como médicos. Amigos, ahí tienen el tema de los vapeadores. De verdad hace daño a la salud y a veces hace hasta más daño que un cigarro. Así que a cuidarnos, a protegernos y por supuesto a hacer lo propio. Muchísimas gracias, doctor Erwin Paredes. Él es médico pediatra especialista en neurodesarrollo y presidente de la Fundación Centro de Rehabilitación y Neurodesarrollo Infantil. Muchísimas gracias por esta charla, esta información, y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Romina, y gracias, María Elena. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud. Que operaciones programadas puedan ser alargadas hasta 10, 15, 20 días, el caso de Amalia, pero hay muchos también que son casos delicados y que pueden prolongarse en una hospitalización innecesaria, que son en una inversión para el gobierno innecesario, porque al ser programadas tendrían que ser pues prácticamente de 3, 4, 5 días máximo, dependiendo la operación. Ojalá que se ponga foco porque las irregularidades al interior, mientras existe esta hospitalización y la posibilidad de ser operadas estas personas, por supuesto las irregularidades están a la orden del día, desde mala alimentación hasta medicamentos, y eso deteriora por supuesto la salud de las personas. Ojalá que el tema de Amalia se voltee a ver con mucha seriedad, porque es un tema que urge y urge ya, porque el deterioro se está dando y por supuesto la culpa es del paciente cuando la responsabilidad es del hospital. Ojalá que el director del IMSS, Zoé Robledo, haga lo propio y ponga atención en estos temas. Un llamado también, por supuesto, de ayuda a este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Ojalá se pueda hacer algo. Y ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, Martín Quirino, por tu apoyo siempre en controles y producción. Y a Romina Román y a una amiga y servidora, María Elena Vega, no nos resta más que desearle salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Romina Román y María Elena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.